Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí entre nosotros hoy. Veo algunas caras nuevas también. Bienvenidas. Voy a abrir este tiempo en un momento de oración. Sí, Señor y Padre, te doy gracias porque podemos reunirnos aquí en esta tarde. Gracias por el equipo de alabanza que tenemos aquí detrás también, Señor. Te pido por cada momento que estemos aquí, que tú nos ayudes a escuchar, que estamos realmente presentes aquí, Señor. Te damos gracias. Amén. Vamos a leer una lectura en Jeremías 10, del 1 al 5. Pueden seguir aquí detrás con la pantalla. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Amén. Vamos a entrar en un tiempo de alabanza y doy la palabra a Yurena, que nos va a dirigir esta tarde. Buenas tardes a todos nuevamente. El mensaje que hoy nos trae el pastor lleva por título ¿A qué Dios quiere servir? Seguramente nuestra respuesta a esta pregunta como iglesia, como creyentes en Cristo que somos, sería a lo mejor: yo quiero servir al único Dios verdadero. Y precisamente sería por eso, ¿no? Porque es el único Dios verdadero. Y siendo Él el único Dios verdadero, todos los demás dioses serían dioses falsos, son dioses falsos. Si realmente hemos tenido un encuentro con Jesús, un encuentro personal con Él, si hemos creído en Él, si le hemos aceptado, podemos decir con toda seguridad: estamos en el verdadero. Así lo escribió el apóstol Pablo en Primera de Juan, diciendo, hablando de Jesús, diciendo: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y termina la carta diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Y es que Dios conoce nuestro corazón y sabe con cuánta facilidad nos hacemos esos ídolos en nuestros corazones, en nuestras vidas, y no solo ídolos de madera o de yeso, como vemos a lo mejor en otras religiones, en otras partes, sino también nos hacemos ídolos con cosas de la vida diaria, con a lo mejor nuestras metas, nuestros sueños, hasta nuestros seres queridos. Formamos de ellos como un altar y es como una adoración. Y consumen a veces todo nuestro tiempo y nuestra atención. Pero Dios quiere ayudarnos, Él quiere acercarnos a Él, quiere brindarnos nuestra ayuda y de muchas maneras nos atrae cada día con su amor, para que no perdamos de vista lo verdaderamente importante, lo eterno, esos tesoros eternos que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Alabemos a nuestro Dios con gratitud, porque Él tiene misericordia de nosotros. Amén. Eres el principio
Grande es nuestro Dios. A Él alabamos y bendecimos su nombre, porque no hay otro nombre en quien podamos ser salvos, así lo dice la Escritura. Oremos. Padre, te pedimos que tú, te damos gracias porque tú te has revelado, Señor. Tú te has revelado en tu Hijo Jesús, y así podemos ver cómo eres tú, Señor. Él es el reflejo de tu imagen, Señor. Y en Él vemos todo tu amor y toda tu misericordia hacia nosotros, Señor. Gracias por tu gran salvación, Señor, y te pedimos que nos acerques cada día más a ti, Señor, que podamos conocerte, Señor, cada día más, acercarnos a ti, Señor, que tú nos llenes nuestras vidas, Señor, que calmes esa sed espiritual que tenemos, Señor, de ti, porque solo tú eres el único, Señor, el único Dios verdadero, Señor. A ti adoramos y te bendecimos, Señor. Amén. Venga con
No hay otro nombre igual, ¿verdad? Amén. Pues ya ha llegado un momento muy especial que creo que tanto los padres como los niños han estado esperando mucho tiempo. Vamos a poder tener 2 clases de niños, de jóvenes también. Van a haber una clase aquí a la derecha y otra aquí detrás. Así que si los niños quieren pasar a su clase, ya pueden. Tenemos a Norma y Migdalia que va a dirigir esas clases con ellos hoy. Esto va a ser algo nuevo que estamos empezando otra vez ya después de todo este tiempo del comienzo del COVID, así que mucha fuerza para las profesoras y todos que están ayudando con ellos. Ahora voy a leer una lectura antes de comenzar con el mensaje que encontramos en Mateo 6, empezando con el 24. Ninguno puede servir a 2 señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará uno y menospreciará el otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Ahora doy paso a nuestro pastor Pedro para su mensaje de ¿a qué Dios quieres servir? ¿A qué Dios quieres servir? Esa es la pregunta, porque hemos hablado, hemos leído, hemos cantado también de que hay otros que reclaman ser Dios o que reclaman nuestra atención y nuestra dedicación, y esa es la dificultad en la que vivimos. Muchas veces hay creencias de que, bueno, hay muchos dioses, en realidad nombres o religiones, pero todos se refieren al mismo y el único Dios, pero la Biblia nos habla de otra cosa diferente. Habla de que hay dioses, hay diferentes dioses, aunque dice que tampoco son dioses, porque son figuras, muchas veces también hechas por humanos, y no tienen poder. Lo hemos leído antes en Jeremías, que tienen que ser llevados, y además el carpintero tiene que clavarle unos clavos porque si no se cae, se tambalea. Esos dioses, ¿qué tipo de dioses son? Y además hay que estar muy calladitos porque no hablan. Y a veces uno malinterpreta las señales. ¿A qué Dios quieres servir? Y así el ser humano, ¿saben lo que hace? Nos convertimos en multipolidisciplinarios. Y hacemos aquí un poquito, y lo he escuchado de personas que han viajado al Oriente, han viajado al Canadá, a los indios indígenas del norte de América, a los aztecas, han ido al sur de África, al norte del Polo Norte, ahí han encontrado el oso polar, seguramente, porque nadie más ahí. Y se hacen un sincretismo, una mezcla de creencias, y así pensamos que podemos tratar con Dios. Miren, saben que hay gente que son especialistas, y muchas veces los especialistas sirven solamente para una asignatura, para una materia. Admiramos a aquellos quienes son políglotas, es decir, que tienen la capacidad de hablar 3, 4, 5, 6, 10 lenguas diferentes, y uno ya se hace un lío, porque con el propio idioma que uno tiene ya cometemos muchos errores. Y así admiramos a aquellos quienes son polifacéticos y multidisciplinarios. Sin embargo, nunca van a ser campeones del mundo de una asignatura. Hay pocos. Leí estos días porque, claro, el último atleta que se nos quedó, quizá porque ha sido muy orgulloso y además siempre iba ganando todos los campeonatos del mundo del atletismo, el velocista Usain Bolt, que es el plusmarquista, es decir, él tiene el récord del mundo en velocidad, está por debajo de los 10 segundos, 9,8, 9,7 creo que es el récord del mundo, de 100 metros lisos, ahí va como una flecha. Nadie ha alcanzado, y sin embargo ya lleva varios años que se retiró, y nadie ha alcanzado ese récord. Hay unos que sí, que tienen talento, y que además hay un chico, un atleta de Estados Unidos que ha sido campeón de su categoría en 400 metros, además en 200 metros y últimamente también en 100 metros. Es decir, ahí hay esperanza de que alguien pueda combatir con el récord de un especialista como Usain Bolt. Y además uno que ha sido también multidisciplinario.
¿Eres tú también en lo que se refiere a la espiritualidad, a la religión, a la fe en Dios multidisciplinario? Es decir, que tienes a Dios, porque por si acaso, pero además también tienes tus supersticiones y tus otras costumbres, y de nada mal va a servir si tienes pues un amuleto, o si haces aquello, o si vas allá, y si, bueno, vamos también a la iglesia evangélica, porque quién sabe, ¿no? A lo mejor nos sirve de algo, pero además también vamos a la otra, a la católica, a los adventistas, a los testigos de Jehová, porque bueno, todos al fin quieren lo mismo. Es cierto, el ser humano quiere lo mismo, quiere conocer a Dios. Quiere conocer a Dios, eso además es su destino, es su propósito. Existimos por ese motivo, para conocer a Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una mezcla y nos dejamos comer el coco por este y por lo otro. Y dice, este lo dice así y los otros lo dicen de otra manera. Y pensamos que, bueno, para agradar a estos, pues vamos a ir allá un tiempo, vamos allá al otro también, y hacemos de todo esto. Y además de nada, no daña, no perjudica si llevas un amuleto en el bolsillo, y si llevas otro amuleto en el otro bolsillo, y una medalla, y un santo, y una santa por allá, y una virgen aquí, y otra virgen allá. Y es que hay para todo. ¿Saben que hay santos para todo? Para todo. La cuestión es, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que dice Dios también en su palabra? Lo acabamos de leer. ¿Saben? Una palabra que no concuerda con nuestra mentalidad, con nuestro concepto de Dios, es que Dios sienta celos. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. A Él no le gusta que andemos detrás de otros dioses, o que nos busquemos otros dioses, o incluso que nos hagamos otros dioses. Hay una palabra en Mateo 13. En Mateo 13 Jesús refiere una serie de parábolas acerca del reino de los cielos, y ahí hace una parábola acerca del trigo sembrado. Dice, hay un hombre que tiene un campo y ese campo está sembrado con una buena semilla de trigo, pero sin embargo el enemigo ha ido para esparcir cizaña. También en otra parábola Jesús refiere acerca de ese campo que es de 4 categorías, un campo de 4 condiciones. Uno que es pues muy duro, que es un camino que ha sido pisoteado y la semilla no puede penetrar. Otro que es un campo que está lleno de piedras, y otro campo que está lleno de zarza y de cardos. Y hay otro, el último campo al que se refiere Jesús, que es un campo que está limpio, que está trabajado, está labrado, y es un campo bueno que es apropiado para que la semilla produzca el fruto. Saben que Dios no quiere que estemos en todos los 4 campos, sino Él quiere que seamos uno de estos campos, y prefiere que seamos ese campo que ha sido labrado, que ha sido libre de la cizaña, libre de los cardos, libre de otras hierbas, libre de piedras, y libre también incluso pues, de las pisoteadas que se producen también en nuestro corazón cuando permitimos que otros dioses caminen en nuestro corazón. Dios quiere que nuestro corazón sea un corazón sensible, que reciba, que acepte lo que Dios quiere darnos. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice aquí, eso es otra de las palabras de las enseñanzas, y es la base también del mensaje que quisiera compartir aquí con todos ustedes, también los que están viendo a través de internet. Jesús está hablando aquí, enseñando en el Sermón del Monte. En primer lugar está enseñando a sus discípulos, porque en la introducción del Sermón del Monte así lo dice, y se acercaron los discípulos y Jesús se dirigió a ellos enseñándole todas las bienaventuranzas, pero también todas las otras enseñanzas que compartimos. Y así también en esto, aquí dice, no podéis servir a Dios y al dinero. No podéis servir a diferentes dioses, porque o agradáis a uno y odiáis o aborrecéis al otro. Y nosotros vivimos en un tiempo en el que no queremos molestar a nadie.
Y a veces cuando decimos cosas tenemos que pensarlo 4 o 5 veces para no herir los sentimientos o las convicciones de otro. Pero miren, y yo no puedo de otra manera, lo que enseña la palabra es sí o no, no hay ambigüedades, es sí o no. Y aquí dice, o servís o seguís a Dios, a Jesús, o no le seguís, porque todo lo demás te aparta, porque no hay algo entre medio. Y Jesús es contundente. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo, en el Evangelio, en el Sermón del Monte, aquí dice nadie. Como si alguien, no es concreto, así podría ser cualquiera de nosotros. Sin embargo, Lucas, en el mismo contexto, explica un siervo no puede servir a su señor y a otro. Y aquí ya nos ponemos un poco más en el centro, tú y yo, cada uno de nosotros. Tenemos que permitir que esta palabra también se acerque a nosotros y nos cuestione. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A qué Dios servimos? Servir. Una palabra hermosa. La palabra de siervo parece ser que, bueno, en la antigüedad tenía su connotación. Era un siervo, pues era de otra categoría, inferior. Estaban los amos y los siervos. Pues Jesús está refiriéndose a nosotros como los siervos, que en realidad un siervo, la tarea de un siervo es obedecer a su Señor. Y hoy quizá también lo tenemos con un supervisor en una empresa, un director de un departamento y un empleado raso. Un empleado raso no le va a decir al director de la empresa cómo tiene que negociar o cómo tiene que dirigir su empresa, sino en su condición como empleado, como subeditado, tiene que obedecer, aunque sean equivocaciones, pero las del director. Él es el amo. Ahora, en el caso de Dios, no corremos el riesgo de que Dios se equivoque. Es cierto que a lo mejor no entendemos las cosas, a lo mejor hay circunstancias en nuestra vida que nos cuestionará y que pondrá en una situación difícil y pasamos por problemas, por angustias. Y si nos preguntamos, a ver, ¿de dónde sale esto? ¿Dios ha permitido el COVID? Bueno, sí, ha permitido. No nos ha dado de entrada un sistema inmune a este virus. Estamos trabajando en ello, ¿verdad? Pero también tenemos que no solamente adaptarnos, sino tomar las medidas correctas para que esta situación no sea más catastrófica de lo que ya es. Somos siervos, somos gente que estamos subeditados al Señor. No podemos servir a Dios y decir, Señor, bueno, te sirvo durante un tiempo. Hay gente que son poliempleos, que tienen 3, 4 trabajos. Y a veces se compagina bien, pero hay situaciones que pueden producirse en las que o tienes que decirle sí a tu jefe o decirle no al otro jefe. Hay situaciones que no son compatibles. Entonces tenemos que preguntar a ver la compatibilidad de nuestro seguir a Jesús, ¿hasta qué punto? Y aquí me vienen a la mente también esos discípulos que querían ser discípulos, que vienen a Jesús. Es decir, no es que Jesús les llama, hubo que Jesús llamó, mira, Pedro, ven, Juan, ven, Andrés, ven, síganme. Eran personas así, quiero que tú me sigas. Pero también hubo aquellos quienes decían, Señor, yo quiero seguirte. ¡Qué bien! Pero hoy no. En estas circunstancias no. Cuando pase el temporal, cuando
los judíos, en vez de odiarte, pues te acepten. Entonces yo te voy a seguir. Porque también saben que hubo discípulos secretos de Jesús. El Evangelio relata de que hubo algunos que seguían a Jesús, pero en secreto. ¿Cómo se puede ser un cristiano secreto? Es una contradicción, porque Jesús dice, la luz, vosotros sois luz y sal en el mundo. La luz no puede permanecer a oscuras, oculta, a escondidas, sino la luz se enciende para que ilumine a los que están en la casa. O una ciudad que está en lo alto del monte no puede permanecer oculta o desconocida. Tenemos esa condición, no podemos retirarnos o decir, bueno, hoy sí o mañana no, o en estas circunstancias. Y Jesús lo lleva a este punto en el que dice, o odias o amas. No hay término medio. Y lo que hace también Jesús aquí es que le da nombre al otro Señor. En la parábola del que sembraba el buen trigo y después vino su enemigo que sembró cizaña, Jesús se refiere a Satanás, al diablo. El que está más interesado en que nosotros no amemos a Dios y no sigamos a Cristo es Satanás. Y todo pensamiento que te venga a la mente para cuestionar de seguir a Jesús o no, es el diablo que pretende desviarte del camino con Jesús. Sí está el enemigo de Dios, que también es nuestro enemigo. Lo que el enemigo de Dios provoca no va contra Dios, sino va contra nosotros. Él no puede contra Dios. Jesús le venció ya. Pero está lanzando dardos contra nosotros. Por eso la cuestión es a quién queremos servir. Tenemos que discernir, tenemos que también tener conocimiento, tenemos que entender y escuchar la explicación que nos da Jesús acerca de esta enseñanza. ¿A qué Dios quieres seguir? Y por eso el primer punto, todo esto sirva de introducción, no se preocupen, no va a ser así de extenso, todo lo demás. ¿Quién es Dios? O la perla preciosa. Jesús está hablando a sus discípulos en el Sermón del Monte, está preparándoles para el ministerio que van a realizar ellos, y entre ellos habían personas tan distintas como quizá también entre nosotros. Somos gente muy dispar, no solamente por la edad, yo creo que soy el más viejo aquí, ¿no? No voy a descubrir a nadie, pero yo soy de los mayores, de los más viejitos. Hay gente joven, hay gente de diferentes nacionalidades, aquí tenemos de casi todo el mundo, al menos bastante distantes, de Brasil, de Cuba, de Estados Unidos, de Venezuela, de Alemania, de dónde venimos más también, de la península hay alguno, del archipiélago canario, incluso tenemos algunos también. ¿Es verdad? Pero además también no solamente diferentes nacionalidades, también tenemos diferentes profesiones, tenemos diferentes aficiones, tenemos diferentes gustos, diferentes condiciones. También nuestra condición de salud es muy diferente. Los unos están más malitos y otros están fuertes como un roble. Y así también eran las personas que estaban con Jesús en los tiempos de Jesús, de diferentes condiciones. Habían gente que eran unos santurrones, habían sido siempre buenos, no habían hecho nada malo. Y habían otros que habían sido pecadores. Habían habido entre los discípulos de Jesús, habían gente que habían sido recaudadores de impuestos. Eran, bueno, no voy a decir lo que correspondería hoy, pero gente también pecadora, habían prostitutas, habían gente que, ladrones, todos también mentirosos. Nosotros no somos mentirosos, ¿verdad? Y Jesús invita a todos, sin distinción alguna, a seguir a Jesús.
Jesús te invita a que tú seas un discípulo suyo. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién manda en tu vida? Esta es la pregunta que Jesús se dirige a sus discípulos. ¿A quién estás sirviendo tú? Porque, desde luego, si Jesús dice no podéis servir a Dios y a las riquezas a la vez, está poniendo en criterio, está poniendo a los discípulos en esa situación. Tienen que tomar una decisión. Y eso también lo tienes que hacer tú hoy, esta tarde. ¿A quién estás obedeciendo? En este pasaje está Jesús hablando y advirtiendo de los tesoros que el hombre pretende acumular durante su vida terrenal. Advierte de que, porque sabe que cada persona tiene un tesoro. Nos hacemos tesoros en este mundo. Buscamos algo a lo que nos aferramos. Y Jesús dice y resume: su corazón estará siempre pendiente de ese tesoro. Si puede ser tu coche. Conozco a un hombre que su coche, bueno, quizá no, sí, su coche, está mirando y hay un rayón ahí y le angustia que alguien le haya rayado el coche. Y le angustia tanto. El coche puede ser la casa, que dices, no, es que todo lo que invierto, el tiempo libre, voy a la casa y tengo que reconocerlo y lo confieso. Cuando estábamos todavía viviendo en alquiler y compramos la casa donde estamos viviendo hoy, cada minuto que tenía libre iba a la casa para trabajar allí, para que pronto pudiéramos mudarnos. Y a veces nos ambicionamos tanto, nos llenamos tanto de ese tesoro que no hay tiempo para nada más y Dios se queda en el camino. Y tenemos muchos tipos de tesoros, no solamente el dinero que hace referencia Jesús aquí, también Yurena antes lo ha mencionado en el tiempo de alabanza. Hay, por ejemplo, personas, relaciones que podemos idolatrar. La imagen mía, a ver lo que otros piensan acerca de mí, puede ser tan importante que quiero agradar a todo el mundo para que me tengan a mí como alguien bueno, ¿no? El reconocimiento, la admiración de los demás, el trabajo puede ser también un ídolo. No, el trabajo va por delante de todo. Porque en eso notaremos, si tenemos que tomar una decisión, ¿vamos a esto o vamos a lo otro? Entonces nos damos cuenta cuál de estas cosas es la más importante. Y algunos dicen, no, es que pastor, usted sabe que el trabajo, es que hay que trabajar, si no trabajo no hay comida. Es cierto. Entonces vamos a ver por esa cadena de secuencias, a ver, ¿qué es lo más importante? ¿Que tú tengas comida? Es que te falta comida. Tenemos que reconocer que gracias a Dios y también gracias a la administración en la que vivimos, el sistema también que tenemos, aquí nadie tiene que pasar hambre, ¿verdad? Porque también está el banco de alimentos, están Cáritas, estamos nosotros que también repartimos ayuda para gente que está necesitada. No, pero el dinero no puede ser nuestro Dios, no debe ser nuestro Dios, ni el trabajo, ni la imagen, ni los ocios, porque algunos son tan de un club de fútbol o de básquet o de algún otro deporte y es que no dejan que... Tienen su almohada, su sábana, su manta, su póster, ahí todos colgados, voy a decir del FC no sé qué. Podemos tener ocios que son tan vicios y se convierten en un Dios para nosotros. O incluso el saber, el conocimiento, la inteligencia puede ser algo idolatrado por nosotros. Y Dios dice, si eso es más importante que yo, entonces no puedes servir a dos dioses, a dos señores. Dios quiere ser la perla preciosa. No sé si conocen esa historia, es una parábola que Jesús también refiere precisamente en este contexto. Que hay un hombre
un hombre, y creo que tenemos el texto, ¿no? Mateo, capítulo 13, versículos 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dos señores. Y este mercader de perlas tiene dos opciones. Esa perla, valiosa, preciosa, más que cualquier otra, y su colección de perlitas, que era valiosa, que era importante y que le había costado adquirir. Pero él sopesa esta perla preciosa, esta una, vale más que todas las demás. Miren, así quiere ser Dios para ti y para mí. Dios quiere ser la perla preciosa que cuando te pones a comparar con todo lo demás que reclama tu atención o tu adoración, no sirve de nada. Y es así. Pero para eso tenemos que saber, ser, no especialista, pero sí tener un conocimiento, reconocer el valor. Este mercader de perlas era un especialista en perlas. Y él reconoce la perla preciosa. Y en comparación con esa perla preciosa, todos sus tesoros que había adquirido hasta ese momento le parecen nada. Y está dispuesto a soltar ese lastre para comprar, para adquirir esa una perla preciosa. Así es el reino de los cielos. Así quiere ser Dios también para ti. Que todo lo demás que reclama, que absorbe tu atención, tu dedicación, tu adoración, parezcan de ningún valor, para que le des a Dios el lugar que le corresponde. Dios es la perla preciosa y quiere serlo también para ti. Dios quiere ser nuestro único y suficiente Dios. Él es un Dios celoso. Dios es el Dios que se manifiesta en la palabra, en su palabra, en la Biblia. Es el Dios creador, el Dios redentor, el Dios revelador. Miren, Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que descubramos que Él es lo más precioso que podemos conseguir en esta vida. Miren, algunos creen en Dios pues así, algo difuso, algo no se sabe, algo habrá. Dios se nos da a conocer. Dios quiere que sepamos que Él es la perla preciosa, por la que merece la pena soltar todo lo demás para servirle y seguirle a Él. Y Dios se nos da a conocer porque la Biblia, la palabra de Dios, es la fuente de información más amplia que podemos conseguir en este mundo para conocer a Dios, para saber quién es, para saber qué es lo que Él desea para nosotros, también para descubrir cuál es nuestra condición. Miren, este mercader de perlas, este comprador, buscador de perlas, pues sí, era su inquietud buscar a Dios, por así decirlo, en esta parábola equivaldría a eso. Él buscaba a Dios y había encontrado unos cuantos dioses aquí y unas cuantas cosas que eran valiosas o que le habían costado. Pero cuando descubre al Dios auténtico y verdadero, entonces él descubre que estos eran diositos de madera. En el segundo punto vamos a observar quiénes son los otros puntos, los otros dioses. Dioses de leña. El primer punto era quién es Dios para ti, quién es tu Dios. Para descubrir si somos coleccionistas de perlitas o si descubrimos esa perla preciosa. Porque puede ser que nuestra vida esté repleta de esas perlitas
como quise también mencionar en este segundo punto, ¿quiénes son los otros dioses? Porque los hay dioses de leña. En Isaías, en el capítulo 44, nos dice el profeta, o nos dice Dios, primeramente en el capítulo 44, versículo 2, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Está hablando de Israel, del pueblo escogido, que es también una ilustración para hablar acerca de ti y de mí, que Él quiere que seamos su pueblo, que seamos suya, su propiedad. A quien yo escogí. Y sigue también el texto, los versículos 9 hasta más adelante, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. Fíjense, las perlitas que recogía. Jesús hace referencia indirectamente a este texto también, o a esta realidad. Lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado y he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo. No tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré el resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Esto lo dice el profeta Isaías. Jeremías también lo hemos leído en la introducción del culto, dice lo mismo, una situación parecida. ¿Somos tan necios de pensar que un trozo de madera puede ser un Dios? Dios no es madera. Jesús no es de madera. Jesús se hizo carne, se hizo humano. Él vino a estar aquí con nosotros. Y cuando una vez muerto y resucitado se da a conocer, se da a ver a sus discípulos, y dice, ven aquí, tócame, soy yo. Pon tu mano en mis llagas, en mi costado. Quiero que sepas que soy yo. Dios quiere que le conozcamos, que le reconozcamos, que
que entendamos que Él es la perla más preciosa que podemos encontrar en nuestro vagar en este mundo, en este tiempo. Y también esto es una llamada de atención a los cristianos, a los creyentes, que una vez que hemos conocido el Evangelio, que hemos conocido a Cristo, muchas veces nos dejamos desviar por perlitas en el camino y nos hacen adormecer en el seguir a Jesús y nos cegamos la vista. Miren, Pablo, por ejemplo, que antes de convertirse en Pablo se llamaba Saulo. Él tenía también sus perlitas. Él creía que haciendo lo que estaba haciendo, persiguiendo, encarcelando y haciendo que se matase a los cristianos, estaba sirviendo a Dios. Él pensaba que eso era servir a Dios, hasta que Dios se le pone en el camino y le dice, Pablo, o no, Saulo, primero era Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios se quiere poner también en tu camino hoy y pararte los pies en seco y decir, deja esas perlitas que no sirven de nada y busca esta perla preciosa que soy yo. Deja los dioses. Lo cierto es que el ser humano necesita religión. Carlos Marx lo dijo, la religión es el opio del pueblo. Y no lo dijo como es que están enviciados con una fe. No, él decía que el ser humano naturalmente necesita un consuelo, algo que le calme, y buscan eso en la religión. Y es cierto, porque nuestra alma no encontrará tranquilidad y paz y sosiego hasta que descanse en Dios. Estamos buscando, desde que tenemos uso de razón, buscando el significado de nuestra vida, estamos buscando la realidad de un Dios existente. Y a veces nos dejamos engañar por esos diositos que Satanás nos presenta, porque es lo que quiere, desviar nuestra atención. Aquí viene Dios que te dice, aquí está la perla más valiosa que puedes encontrar. Y nosotros nos conformamos con cristalería. Nos dejamos engañar. Nos dejamos engañar. Nos dejamos engañar por diositos que no son dioses. Dioses hechos por el hombre. Dioses hechos en la palma. Dioses hechos por uno mismo. Tenemos muchos dioses hechos a nuestro gusto. Y claro que no nos gusta cuando viene Jesús y dice, bueno, ustedes han hecho esto, pero yo os digo que esto no está bien como lo están haciendo. Y eso molestó mucho a los contemporáneos de Jesús, a los judíos, y a sus propios discípulos. Decía, a vuestras leyes o vuestros antepasados decían, no harás esto. Mas yo os digo, con simplemente verlo, pensarlo y desearlo en tu corazón, ya estás rompiendo esa ley, ese mandamiento. Quiero preguntar la tercera pregunta. ¿Quién es nuestro Dios? Porque Dios te llama, Dios nos llama. La enseñanza de Jesús a sus propios discípulos era una llamada de atención, una atracción. Dios quiere atraernos hacia sí mismo. Quiere ser nuestra perla preciosa. Y la decisión de valorar lo que estas perlitas y la perla que nos ofrece Dios, la decisión la tomas tú. Puedes estar equivocado. Cuando no eres un conocedor de la materia, entonces puedes tomar una decisión equivocada. Y se dejaron. Tengo entendido que los conquistadores, entre comillas, cuando llegaron a las Américas, engañaban a los indígenas con cristalería. No conocían el cristal y pensaban que eso era algo precioso y valioso, y era cristalería. Eran, pues nada, cristales rotos, sin valor. No eran diamantes, porque no eran conocedores.
Y muchas veces el diablo se usa y se aprovecha de nuestra ignorancia. Dios quiere darnos una enseñanza, quiere darse a conocer a sí mismo. ¿Y cómo lo hace? Pues se hace hombre, se hace persona. Viene a este mundo para que le conozcamos en Jesucristo. Dios es un Dios celoso. Él quiere ser nuestro único y suficiente Dios y Salvador. Quiere que apartemos todo aquello, los semidioses, los ídolos de nuestras vidas. No es que no sean nada, le damos nosotros el valor. Nosotros le damos el valor a estos dioses. Estuve escuchando estos días a un músico cristiano de cuando era bastante más joven, Randy Stonehill, que habla en una canción de el mentiroso hermoso. Satanás es un mentiroso hermoso. Fue el más bello de los ángeles. Satanás no es como nos lo pintan a veces los cuadros y las novelas, que es algo apestoso y feo y tal. Era un ángel, el más hermoso de los ángeles. Pero es un mentiroso. Y su intención es apartar nuestra mirada de aquella perla preciosa para dirigirla a las piedras sin valor. Jesús quiere ser nuestro Salvador, nuestro Dios. Quiere que le adoremos a Él, al único y verdadero Dios. Y Él nos llama a que confiemos solo en Él, porque en Él no hay engaño. Él no nos engaña. En Él no hay truco. Dios es fiel y verdadero. Jesús dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad, no una verdad, soy la verdad. Y esa verdad tiene valor ya y desde siempre y para siempre. Por eso vuelvo a preguntar, ¿a qué Dios estás sirviendo? ¿A qué Dios estás sirviendo? No podemos estar a la vez en la luz y en las tinieblas. En Juan 8, versículo 12, creo que tenemos el texto también. Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso es algo también maravilloso. Es, digamos, una medida para entender si estamos o no con Jesús. Si andamos en tinieblas, no estamos con Jesús. Si estamos en tinieblas religiosas, no estamos con Jesús. Donde está Jesús está la luz. Después también en el capítulo 12 de Juan, versículo 46, dice, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Las tinieblas son las perlitas de este mundo, los diositos de este mundo, que lo único que hacen es desviar nuestra atención de la perla preciosa, que es la luz, que es Dios. ¿A quién amas? Amor no es un sentimiento. Eso de estar enamorado está bonito y es algo hermoso cuando se siente en el estómago y en el corazón y en todas partes, ¿no? Pero amor es una decisión. Y saben que Dios tomó una decisión a favor tuya, a favor mía, a favor nuestra. Dios quiere amarte, quiere amarnos. Y ha demostrado su amor cuando envió a su Hijo. Cuando Jesús vino a este mundo, es una prueba, una evidencia de que Dios te ama. Ahora la cuestión es, ¿cómo respondes tú a la declaración de Dios, a la declaración amorosa de Dios? ¿A qué Dios quieres servir y a qué Señor te vas a apegar? Dios te quiere íntegramente, no quiere compartirte con alguien. O sea, en la situación, en las relaciones humanas, cuando hay una pareja que se ama, o al menos uno ama al otro, dicen, no tolera, no le gusta para nada, no soporta que la otra persona comparta su amor con otro. Celos.
No es celos, es la integridad del amor. No podemos decir que amamos a Dios y a las tinieblas. Es imposible, porque nos estamos engañando. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Era la entrada, por así decirlo, a esta reflexión, a este mensaje. Las riquezas es un sinónimo de los dioses que tenemos en este mundo. Y además el diablo también nos promete eso, éxito y bienestar y tal y cual. ¿Qué es lo que nos ofrece Dios? Cuando Jesús habla con sus discípulos y una gran cantidad de sus seguidores le habían dejado porque Él les dijo claramente que iba a morir para pagar por nuestros pecados. Y muchos de sus seguidores le dejaron de seguir. Y Jesús pregunta a sus más cercanos discípulos, ¿y vosotros también queréis iros? Y uno de ellos, Pedro, el apóstol, dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nadie, no lo dice así, pero es la conclusión, nadie nos dice, nos ofrece, nos regala lo que tú nos das. Tú eres la perla preciosa. En comparación con todos los demás, las religiones de este mundo, nadie se alcanza tu nivel, tu calidad, tu intensidad, tu grandeza, tu maravilla, tu preciosidad. Yo te invito en esta noche que replantees qué es lo que tienes con tus religiones, con tus perlas preciosas, y compáralo con lo que Jesús quiere darte, la perla más valiosa, la vida eterna, conocer al Creador, saber que Él te ama. Es una decisión que tienes que tomar tú, pero Dios te ayuda. Dios te ayuda a que tomes la decisión correcta, porque Él quiere que le conozcas a Él personalmente, para bien, no para menguar o estrechar tu vida y decir, pues ahora tengo que estar así, sino para ampliar tu vida, para liberar tu vida. ¿Ustedes creen que ese mercader de perlas preciosas se sentía engañado y estaba lamentando las perlitas que había dejado atrás para conseguir esa? Cuando tomas la decisión por Jesús, te darás cuenta de que es la mejor decisión que jamás hayas tomado, porque Él es más que una perla. Oremos. Señor Jesús, quiero darte gracias por ser quien eres, que no permaneciste lejos en los cielos, en la eternidad, sino emprendiste el camino hacia nosotros para darnos a conocer quién eres, para darnos a conocer la perla preciosa. Te ruego, Señor Jesús, que seamos como este mercader de perlas, que entendamos que lo que tú nos brindas, que lo que tú nos quieres dar, es mucho más de lo que humanamente tenemos aquí. Y te ruego, Señor, que esta comprensión nos lleve a la decisión de dejar todo por ti. Señor, no hay religión en este mundo que nos acerque a Dios, sino tú te acercaste a nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque estás aquí y podemos no solamente hablar contigo, sino podemos experimentar que estás aquí. Te ruego, Señor, que te des a conocer a todos los que todavía están con las perlitas, que son importantes para su vida, Señor, pero te ruego que les enseñes, les muestres que lo que tú das va más allá. Te ruego que les salves, que les sanes, y te doy gracias por el amor que tú nos tienes. Amén. Gracias a nuestro pastor por traernos el mensaje de hoy.
Vamos a tener una última canción, Dios es grande, y invito al equipo de alabanza otra vez para cantar juntos. Vamos a pasar a un momento de los anuncios que tenemos esta semana. Como siempre tenemos algunas actividades ahora a través del Zoom online. Si quieren ponerse en contacto con el número que está en la pantalla, pueden hacerlo. Y también las medidas de seguridad están siempre puestas en la puerta de delante y también en el boletín. Tenemos el miércoles, como es costumbre, el ropero solidario de 9 a 11, con las medidas de seguridad también. Y el jueves el estudio bíblico a las 9 de la mañana.
El sábado tenemos la reunión de jóvenes en Santa Cruz a las 6:30. Si quieren participar, pueden ponerse en contacto con nuestro pastor también. Y el domingo tenemos el culto a las 6, como es costumbre también. Por favor, pónganse en contacto con Migdalia para reservar el sitio. El viernes tenemos la reunión de oración, lo saltamos antes, a las 6:30. Y les animo a venir a los que puedan para el viernes, que es un momento especial que podemos realmente pues aprovechar de estar aquí en La Palma, que nosotros todavía podemos reunirnos para esas cosas. Es una bendición, la verdad, porque hay muchos sitios que, como todos sabemos, no pueden quedar, no pueden reunirse. Y bueno, como ya hemos hecho hasta ahora, para poder salir del templo, pues estaremos saliendo por las filas, por detrás y hasta el penúltimo y luego el siguiente. No se olviden de la ofrenda que tenemos aquí detrás, en las 2 cestas. Tenemos la cesta habitual, que es para la iglesia, la ofrenda habitual, y tenemos la cesta de colores, que es para las misiones que estamos apoyando en África y la India. Y eso, lo de los niños, ya por hoy fue el primer día que pudieron estar en sus clases, gracias a Dios, ya pudieron volver a tener las clases ellos. Y si quieren participar, si los padres quieren apuntar a sus hijos, pues que también contacten con, creo que Migdalia, ¿verdad? Vale, con Migdalia también. Y sin más, que pertenezcan sentados antes de salir, como dije antes, para poder salir en orden. Y no congregamos ahí delante si lo podemos evitar, para poder pues evitar ese contacto y ser responsables ante la pandemia que estamos todavía. Voy a tener una oración antes de leer la bendición final. Señor y Padre, te damos gracias otra vez por todo lo que hemos escuchado hoy. Te damos gracias por esa oportunidad de escucharte y conocerte más. Te pedimos que tú estés guiándonos y que protejas a todas las personas y familias aquí representadas hoy. Te lo ponemos todo en tu nombre, Señor. Amén. Y si quieren ponerse de pie, podemos leer todos juntos la bendición final que se encuentra en 2 de Pedro. Dice así: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí, los que están y los que están en YouTube también. Que tengan una buena semana y bendecida semana. Y a la última fila pueden ir saliendo por detrás y seguidamente las otras filas. Muchísimas gracias.